Bajo Edimburgo, la capital de Escocia, se oculta un mundo en la oscuridad. Un mundo de guaridas de leones. ¿Aquí había un león en este foso? En este foso. Cámaras sórdidas. Estoy en una guarida de ladrones y borrachos, ¿no? Y calles asoladas por la peste. Esto parece una ciudad subterránea. Esta metrópolis moderna se asienta sobre 10 siglos de su oscuro pasado. Esta es la planta baja de las City Chambers. Desde lugares secretos de reunión de los masones y destilerías ilegales de whisky, hasta supuestas pistas sexuales subterráneas y enormes mazmorras, e incluso un posible escondite del Santo Grial. Los subterráneos de Edimburgo son un mundo aparte. Y nosotros retiraremos las capas del tiempo para descubrir las ciudades bajo tierra. Edimburgo, la ciudad escocesa del pecado. Ciudades bajo tierra. Edimburgo, la ciudad escocesa del pecado. Situado en el corazón de las colinas escocesas, Edimburgo tiene una historia que se alarga en el tiempo. Desde sus búnkeres secretos hasta su sórdido pasado, el subsuelo de la ciudad puede rivalizar con cualquier lugar del mundo. Soy Eric Keller y estoy en Edimburgo, Escocia. Una ciudad cuyo pasado cuenta dos historias muy diferentes. Por un lado estaba la capital progresista y culta que prosperaba en la superficie, y el mundo de pobreza y enfermedades que crecía bajo ella. 1000 años de secretos escoceses enterrados bajo estas calles van a ser desvelados. Todo comenzó hace 300 millones de años, cuando un glaciar erosionó este volcán extinto para crear una meseta de 140 metros de altitud rodeada de escarpados precipicios. Puede que este terreno convirtiera a la ciudad en una fortaleza casi inexpugnable, pero también la hacía un lugar difícil de edificar. El espacio es limitado y carece de cimientos planos. Para empeorar las cosas, los constantes ataques de invasores hacía casi imposible vivir fuera de los muros de la ciudad. Las murallas construidas para proteger a los escoceses de los ataques limitaban el espacio, así que los residentes tuvieron que ser creativos. Los ricos construyeron hacia arriba creando los primeros edificios de apartamentos del mundo a finales del siglo XVI, y los pobres lo hicieron hacia abajo creando su mini ciudad bajo las calles. Estas ciudades subterráneas siguen ahí, solo hay que saber dónde buscarlas. La Milla Real es la vía principal del casco antiguo de Edimburgo. Con el castillo arriba y el palacio real abajo, es una de las calles más empinadas y antiguas de la ciudad. Hoy la milla está llena de vida, pero hace 400 años era escenario de los días más oscuros de Edimburgo. En 1644, el último de varios brotes de peste azotó a la ciudad. Era una enfermedad extremadamente dolorosa que provocaba vómitos, hemorragias y forúnculos infecciosos, cuya tasa de mortalidad era del 75%, y yo estaba a punto de visitar la zona cero de esa letal epidemia. ¿Chris? Eric, encantado. Igualmente. Me reuní con el arqueólogo Chris Kelly. Si me sigues te enseñaré Mary King's Close. Fantástico, gracias. Chris iba a conducirme 300 años atrás en el tiempo, hasta ese mundo de enfermedades. A casi 25 metros debajo de la Milla Real, hay una calle llamada Mary King's Close, una de las muchas enterradas bajo la ciudad. Pero en vez de ser rellenada, fue sellada y olvidada. Hasta ahora. Aquí estamos, Mary King's Close. Esto parece una ciudad subterránea. Fue una enorme ciudad subterránea, ahora enterrada a 25 metros bajo las calles. Este barrio oculto con sus viviendas medía 106 metros de largo, más que un campo de fútbol. Actualmente se conservan unos 60 metros, pero esta calle no siempre estuvo bajo tierra. Cuando se construyó la ciudad hace casi 900 años, se encontraba junto a una de las vías principales, la Milla Real. A sus lados había callejones sin salida, o closes, como el de Mary King's que íbamos a explorar. Estaban flanqueados por pequeñas viviendas y tiendas. Los callejones hacían más fáciles de transitar el escarpado terreno y los apretados barrios. Se extendían desde la Milla, colina volcánica abajo, por la pronunciada ladera de la ciudad en expansión.
La palabra close significa recinto, y hoy estos callejones pueden encontrarse por toda la ciudad, en la superficie y bajo tierra. Entonces, ¿así era la calle en aquella época? Así era. Y estaba descubierta. Sí, abierta al cielo, pero no necesariamente al sol. Hace 300 años habría estado paseando por Mary King's Close al aire libre. Los altos edificios que la flanqueaban tenían hasta 14 plantas e impedían la entrada del sol. Pero para los pobres que tenían la desgracia de vivir en las plantas bajas, la falta de sol era el menor de sus problemas. Entonces no existía alcantarillado ni recogida de basuras. Las calles que recorríamos eran un río de aguas residuales que llegaba a las puertas de las casas. El único aseo con que contaban era un cubo en una esquina y solo podían librarse de la porquería tirándola a la calle. Acostumbraban a gritar «Garde l'eau, agua va», del francés «Garde de l'eau», para avisar a los transeúntes, solo que no era precisamente agua lo que arrojaban. La palabra «l'eau» para designar al váter proviene de esa costumbre. La gente de arriba cogía sus cubos llenos de excrementos y los vaciaban sobre la calle. Así es, por lo que si alguien gritaba «Garde l'eau» había que pegarse a la pared o bajo una puerta. O sea que las plantas inferiores no eran el mejor sitio para vivir. No, sobre todo cuando la lluvia arrastraba todos los residuos y entraban flotando en las casas. Hace 350 años esta calle habría sido un río de aguas residuales. Y los excrementos entraban flotando en las casas, extendiendo las enfermedades como un reguero de pólvora. Lo peor era que la gente que vivía en la planta baja no sabía cómo se propagaba la enfermedad. Pensaban que la peste era causada por efluvios invisibles llamados miasmas, o creían que era provocada por brujas y la influencia de demonios, fantasmas y espíritus. No se daban cuenta de que la inmundicia entre la que vivían causaba los problemas. Este laberinto secreto de callejones y habitaciones fue duramente azotado por la peste. En un intento de contener la epidemia, los regidores de la ciudad aislaron Mary King's Close. El que enfermaba era puesto en cuarentena dentro de su casa. Eso significaba que los miembros de su familia no tardaban mucho en contagiarse. Cientos de personas murieron en esos apartamentos y los cuerpos se mantenían dentro hasta que los sepultureros pasaban recogiendo los cadáveres. Hay quien dice que la epidemia es el motivo de que este barrio se encuentre ahora bajo tierra y de que la ciudad se construyera sobre los callejones enterrando vivas a las víctimas de la plaga. Pero estudios recientes demuestran que el cubrimiento de Mary King's Close no tuvo nada que ver con la peste y se debe a la necesidad omnipresente de espacio. Dios mío, tendrá unos 10 metros de altura. ¿De qué edificio es esa planta baja? Eso es la planta baja de las City Chambers. Las City Chambers ocupan un enorme edificio que se encontraba justo encima de nosotros. Actualmente cubren Mary King's Close y otras construcciones y callejones enterrados. El cubrimiento de la ciudad de los pobres fue uno de los cambios más radicales de nivel de calle de la historia. A finales del siglo XVII, a medida que empezó a crecer, Edimburgo empezó a quedarse sin espacio. Pero en vez de construir fuera de sus murallas, lo hicieron hacia arriba. Hace 3 siglos, los habitantes cambiaron la forma de su ciudad. Utilizando la milla como columna vertebral, elevaron el nivel de las laderas que corrían paralelas a ella. Esta enorme transformación usó los edificios existentes para soportar el peso de las nuevas vías y construcciones. A cambio, los callejones y sus casas se convirtieron en sótanos bajo las nuevas calles de la ciudad. 2 siglos y medio después, las paredes de los sótanos aún soportan los edificios de 6 plantas que hay encima, aunque con la ayuda de refuerzos. ¿Y qué es esto de aquí? Un arco de descarga. Cuando hicieron esta bóveda en el siglo XVIII para sustentar el Royal Exchange, la presión vendría desde diferentes ángulos. Probablemente preocupaba a los arquitectos que aparecieran grietas o se derrumbara. Así que construyeron este arco para que distribuyera el peso. Este barrio subterráneo convertido en cimientos es un logro de la ingeniería, una forma ingeniosa de aprovechar el limitado espacio que ofrecía la ciudad. Al mismo tiempo enterró una parte de su pasado epidémico, creando una cápsula del tiempo de su época más oscura a 25 metros bajo tierra. Edimburgo ha vivido momentos muy duros, guerras sangrientas, grandes incendios, epidemias mortales, pero cada batalla solo ha servido para hacerla más fuerte. Su población creció obligando a Edimburgo a crecer y reedificar.
Dejando atrás los horrores de la peste, la ciudad estaba lista para una renovación. Ese remozamiento llegó a finales del siglo XVIII, cuando Edimburgo empezó a construir fuera de las murallas. La amenaza de un ataque había desaparecido y había llegado el momento de que la ciudad creciera. Alrededor del casco antiguo se construyeron 5 puentes que permitieron la expansión en todas direcciones. Pero estos no fueron levantados sobre agua, sino sobre tierra, debido a que atravesar el accidentado terreno que rodeaba el castillo era demasiado empinado y peligroso. Así que los ingenieros diseñaron puentes para que la gente se moviera libremente entre el casco nuevo y el antiguo. Sin embargo, había un puente que hacía mucho más que unir la ciudad nueva y la vieja, South Bridge o Puente del Sur, y su singular construcción creó otro mundo. ¿Des? Hola, Eric. Gracias por venir. Es un placer. Des Brogan es uno de los pocos que conocen la historia secreta del puente. ¿Ves este puente de aquí? Sí. Es grande y bonito. Este es el único arco visible de los 19 que tiene. El resto está oculto en lo que llamamos las cámaras. Des fue una de las primeras personas en entrar en los sótanos de Blair Street, que fueron sellados y olvidados durante casi 70 años. De hecho, su entrada está tan bien camuflada por el siglo XXI, que tuvimos que acceder a través de un moderno edificio de oficinas. Estamos en una de las cámaras abovedadas del sótano. Es muy grande. Sigue hacia allá. Puedo verlo, es asombroso. Sí. South Bridge atraviesa un valle. En la parte exterior se construyeron casas. Por eso solo es visible la parte del puente por la que pasa la calle. Para llegar hasta aquí solo hemos bajado un tramo de escaleras, a través de las casas antiguas hasta la parte inferior. Nos encontramos justo debajo del puente. Así que el edificio de oficinas por el que hemos accedido era una casa antiguamente. Pero ¿cómo quedaron estos sótanos debajo del puente? Todo empezó cuando los terrenos de South Bridge empezaron a estar muy cotizados. Los comerciantes abrían sus negocios sobre el puente para aprovechar el paso de la gente. Pronto construyeron sus casas junto a él, cubriendo los 19 arcos, excepto el que acabamos de ver. Para aprovechar el espacio, los suelos y techos fueron construidos sobre arcos, creando oscuras cámaras abovedadas. Me encontraba a 15 metros bajo el bullicioso South Bridge y había retrocedido 200 años. Este vasto laberinto se extiende más de 300 metros, lo que significa que el puente mide como 3 campos de fútbol. La zona estaba llena de tabernas, zapaterías, sastrerías y cristalerías. Pero no todos los negocios subterráneos eran legales. Muchos creen que el whisky fue concebido en Escocia y siempre ha estado muy unido a su cultura, manteniendo a la gente caliente en invierno e incluso curando enfermedades comunes como la viruela. Pero a comienzos del siglo XVIII, un elevado impuesto del gobierno lo hizo casi imposible de adquirir. Eso no detuvo a los escoceses, que crearon destilerías clandestinas. A finales del siglo solo había 8 destilerías con licencia en el país y más de 400 ilegales, como la que estaba recorriendo bajo South Street Bridge. Estos sótanos eran el lugar perfecto para destilar alcohol de forma clandestina y eludir los abusivos impuestos de la superficie. Esta es una de las cámaras abovedadas y tiene bastante historia. Aquí se destilaba whisky de forma ilegal. Y por supuesto es fácil ver por qué eligieron este sitio. Apartado del público, muy oscuro y no tiene muchos accesos. Fácilmente custodiable. Era una batalla entre los recaudadores de impuestos y los contrabandistas, tramada principalmente bajo tierra. Una compleja red de contrabandistas vigilaba constantemente a los cobradores de impuestos. Estos grupos clandestinos ideaban ingeniosas formas de eludir la ley, como transportar el whisky a plena luz del día dentro de un ataúd. Pero la parte más difícil llegaba antes de la destilación. Las materias primas como el cereal, la levadura y el carbón para hervir eran voluminosas y nada fáciles de ocultar. Pero los delincuentes de este sótano consiguieron solucionar ese problema. Simplemente abrieron un agujero en la calle, retiraban la tapa que lo ocultaba y vertían a través de él los materiales voluminosos como el carbón, que utilizaban para hervir la malta y destilar el whisky. Así que eso es un hueco para el carbón. Exacto. El whisky ilegal solo era el principio.
La obra maestra de ingeniería que era South Bridge empezó a gotear. Durante su construcción el presupuesto fue ajustado y no se pudo impermeabilizar. Así que las tiendas se fueron y vinieron los pobres de Edimburgo. Los sótanos se convirtieron en los barrios bajos. Las pruebas sugieren que se abrieron burdeles y tabernas en los sótanos abandonados, creando una ciudad subterránea de vagabundos, prostitutas y convictos. Eran tan peligrosos que ningún ciudadano decente, ni siquiera la policía, se atrevía a poner un pie cerca de los sótanos. Pero algunos se veían obligados a vivir aquí. Se rumorea que fueron frecuentados por la pareja de asesinos Burke y Hare, más conocidos como los ladrones de cuerpos. Cuando William Burke y William Hare merodeaban por aquí, la ciudad crecía en la superficie y la medicina prosperaba al otro lado de South Bridge. Los mejores alumnos venían aquí a estudiar medicina. Pero esa necesidad de conocimiento creaba un problema interesante. Por ley, los estudiantes de medicina podían diseccionar los cuerpos de criminales ejecutados, pero con la mayoría de los de Edimburgo, ocultos bajo tierra, había necesidad de cadáveres. Por ese motivo, Burke y Hare se pusieron manos a la obra. Se dedicaron a matar a viajeros anónimos y prostitutas cuyas muertes no causaban mucha preocupación. Y vendían sus cadáveres. Hay quien dice que antes de ser entregados, los cadáveres eran guardados aquí, bajo South Bridge. Las bajas temperaturas habrían mantenido frescos los cadáveres y su cercanía a la universidad facilitaba el transporte. Al final, los húmedos sótanos tenían tantas goteras que se volvieron inhabitables y dejaron de servir hasta para almacenar cadáveres. A comienzos del siglo XX, fueron abandonados y rellenados de escombros. Hace 12 años, los sótanos fueron limpiados y Des y otros expertos accedieron a ellos. La cápsula del tiempo que encontraron resolvió muchas incógnitas sobre el pasado clandestino de Edimburgo. Una pistola de cristal. Probablemente se rellenaba con algo, se ponía un corcho aquí y se guardaba brandy o whisky. Sí, puede ser. También es probable que fuera robada, porque mucha de la gente que vivía en estas habitaciones era muy pobre y se ganaba la vida robando. Estoy en una guarida de ladrones y borrachos, ¿verdad? ¿Qué hay encima de nosotros? Hay otro nivel de arcos y luego está la calle. De hecho, se puede oír el tráfico. La gente que está conduciendo y paseando por la calle no tiene ni idea de que esto existe. No, no la tiene. Esto es otro mundo. Comenzó siendo una maravilla de la ingeniería destinada a unir lo viejo y lo nuevo. Pero la construcción de South Bridge creó un mundo subterráneo sin ley bajo sus arcos. Un mundo más peligroso de lo que nadie podría haber imaginado, y que antes y ahora están más cerca de lo que se piensa. El castillo de Edimburgo domina el paisaje de la ciudad. Data del siglo XII, pero el volcán extinto sobre el que se asienta tiene millones de años. La madre naturaleza creó la fortaleza ideal con escarpadas laderas que impedían el acceso a los enemigos y mucho suelo por excavar. Cada año más de 1 millón de personas visita el castillo de Edimburgo, antiguo hogar de la realeza de Escocia. Pero pocos conocen el mundo que hay bajo esta fortaleza casi milenaria. Y yo había conseguido un permiso especial para acceder. Tú debes ser Charlie. Hola, Eric. Bienvenido al castillo. Gracias, Charlie. Quedé con el gerente del castillo, Charlie Hatton, para que me lo mostrara. Tienes que ponerte un casco. ¿Esto es un casco? Parece de béisbol. ¿Me queda bien? ¿Cómo me ves? Estás genial. El castillo de Edimburgo ha sido dañado y reconstruido muchas veces a lo largo de la turbulenta historia de la ciudad. Pero aquí hubo un bastión desde el siglo VII. La estructura tiene todas las características de una superfortaleza. Fue hogar de los poderosos Scots, considerados bárbaros por el resto de Europa. A lo largo de los años, los Scots se ganaron muchos enemigos, por lo que no sorprende que haya mazmorras en los sótanos del castillo. Pero la mazmorra a la que me llevó Charlie en primer lugar no eran como yo imaginaba, y los prisioneros que alojó tampoco eran lo que cabría esperar. Estas cámaras subterráneas fueron construidas a finales del siglo XVII, como panaderías para alimentar a los soldados que vivían aquí. Pero cuando Gran Bretaña se vio embarcada en la guerra de independencia de Estados Unidos, se les dio un nuevo uso: encerrar a marineros norteamericanos. Esto parece una mazmorra, Charlie. Lo es. Así que era aquí donde encerraban a los marinos capturados. Sí. ¿Aquí estaban los prisioneros? Sí. ¿Y dormían en estas hamacas? Sí. Probablemente había muchas filas de hamacas. Sí, había varias filas.
¿Cuánta gente podía haber enterrada en esta celda? Unas 40 personas. ¿40? Sí. Los americanos dormían colgando aquí. Puede ser. Y ahí los franceses tenían cáteres más cómodos. Hace 200 años habría estado en una mazmorra de 2 plantas. Además de 2 celdas de aislamiento, había 8 celdas grandes de 3 metros de ancho y 3 de alto, excavadas a mano en la roca volcánica hace 600 años. En el momento de la Guerra de Independencia norteamericana, el espacio era reducido y más de 1000 marinos pudieron haber permanecido enterrados en estas mismas cámaras. El amotinamiento era una preocupación constante. Pero, ¿qué hacían aquí esos americanos? Las colonias iniciaron la revolución sin flota. Pero rápidamente transformaron sus mercantes en buques de guerra e, irónicamente, escogieron a un capitán de origen escocés como uno de los líderes de su armada. Se llamaba John Paul Jones y hoy está considerado el padre de la Marina norteamericana. Llevó la revolución a las costas británicas atacando barcos y ciudades costeras. Pero si una de sus naves era capturada, el capitán y toda su tripulación eran encarcelados inmediatamente. Los norteamericanos apresados frente a las costas de Edimburgo eran encerrados en estas mismas mazmorras sin posibilidad de fuga. Si alguien era capaz de salir de aquí, tenía un precipicio de más de 30 metros. Sí, un gran salto. No habría sido un salto, sino una caída mortal. Así es. Nos encontramos a 120 metros sobre el nivel del mar, en un castillo medieval construido sobre roca volcánica. Y como muchas fortalezas, alberga celdas cavadas en la roca y cámaras ocultas bajo sus piedras. Siguiente parada, un mundo subterráneo digno de un rey. Actualmente la zona de este castillo es una estructura con forma de tambor llamada Batería de Media Luna. Pero en 1547 esta torre de entrada era la primera línea de defensa en caso de ataque. Bajo esta batería existe una estructura defensiva mucho más antigua que sigue a la perfección los cánones de un típico castillo medieval. Tiene un foso para leones e incluso pasadizos de escape cavados en la roca. Esto es fantástico. Menudo sitio. Este lugar solo era una pequeña parte de lo que fue una gran torre. La torre de 700 años de antigüedad era una fortaleza real muy bien fortificada, del tamaño de un edificio moderno de 10 plantas. Increíble teniendo en cuenta que se construyó a mano. Fue diseñado como un castillo dentro de un castillo. La idea era que si el castillo principal caía en manos enemigas, el rey y su corte podría retirarse al segundo edificio. Estas habitaciones eran lo bastante grandes para albergar al rey, a su familia y a la corte. Las paredes de 3 metros de grosor se alzaban 30 metros para garantizar su seguridad. Pero la fortaleza llegaba hasta unos 20 metros bajo el nivel del suelo, una medida de seguridad añadida para proteger al líder de los Scots. Esta sala es asombrosa. ¿Qué era? Era la habitación del rey. ¿Esto era la habitación del rey? La habitación del rey. Ya que la habitación se encuentra bajo 10 plantas aproximadamente, los techos abovedados ayudaban a distribuir el peso del castillo. Pero ¿y si un enemigo atravesaba las defensas y encontraba el escondite del rey? Le esperaba una sorpresa mortal. Justo debajo de donde te encuentras estaba el foso del león. ¿En serio había aquí un león? ¿Sí? ¿En este foso? En este foso. La última línea defensiva era increíblemente simple, pero mortal. Cuando el rey se retiraba a su habitación, los guardas quitaban los tablones que conducían hasta su puerta. Los invasores se enfrentaban a un salto de 2 metros. Si no lo lograban, caían desde 3 metros de altura hasta la guarida del león. Si la situación era tan mala que había que soltar al león, podemos estar seguros de que el rey ya habría estado bastante lejos. Una vía secreta de escape lo aseguraba. Un túnel excavado bajo el castillo conducía hasta una puerta fuera del recinto amurallado. Pero si la torre de David era una fortaleza defensiva, ¿cómo acabó enterrada a 10 metros bajo la batería de Media Luna? Todo comenzó en el siglo XVI cuando la torre fue bombardeada por los ingleses. El asedio duró 5 años. Al final su parte superior se derrumbó sobre la inferior y solo quedaron estas habitaciones subterráneas. 200 años después se construyó la batería de Media Luna en ese mismo lugar, enterrando lo que quedaba de la fortaleza medieval. Pero hace unos 60 años y casi 30 después de que la Torre de David fuera redescubierta, estas habitaciones subterráneas volverían a ser utilizadas como refugio. Fue en 1939 cuando estalló la guerra en Europa. Los bombardeos eran una amenaza seria y los escoceses necesitaban un lugar seguro en el que ocultar sus posesiones más valiosas,
las joyas de la corona. ¿Qué mejor sitio que un baño del siglo XIV equipado para un rey? Este es el cuarto de baño del rey. ¿De verdad? ¿Este es el trono del rey? Así que los traseros reales se sentaban aquí. Yo no diría que esto es apropiado para un rey, pero no está mal para ser del siglo XIV. Cierto. En 1939, cuando estalló la guerra, las joyas de la corona fueron trasladadas hasta aquí, donde fueron enterradas. ¿Escogieron este sitio por alguna razón? ¿Quién iba a molestarse en excavar en un retrete? Yo me lo pensaría si estuviera buscando las joyas de la corona. Una mazmorra cavada en roca volcánica de hace 300 millones de años. Me encontraba en uno de los puntos más altos de la ciudad, pero bajo las empinadas laderas de la colina del castillo había muchas ciudades subterráneas a la espera de saber dónde buscarlas. La historia de los subterráneos de Edimburgo suele estar llena de rumores y especulaciones. Pero la clave para averiguar la verdad podría encontrarse en la oscuridad de un túnel largo tiempo olvidado. Ocultos entre un patio de recreo y una cancha de baloncesto se encuentran los restos del que fue un próspero ferrocarril. Pero el Scotland Street Tunnel era mucho más que un simple ferrocarril de mediados del siglo XIX. De hecho, jugó un papel muy importante como búnker, salvando cientos de vidas durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Duncan? ¿Eric? Hola, Duncan, encantado de conocerte. Y Duncan iba a mostrármelo. ¿Tienes algo interesante para mí? Sí, vamos. Me dirigí a un túnel perdido que data de 1847. Un túnel cuya mera existencia ayudó a crear el Edimburgo actual. Hace más de 100 años el espacio era escaso en la ciudad, pero los urbanistas sabían que necesitaban un modo de transportar materiales y equipamiento de construcción hacia y desde el centro de la ciudad. Así que construyeron el Scotland Street Tunnel. Una idea ingeniosa que permitió a los trenes de carga viajar bajo las calles desde el centro de la ciudad hasta el puerto. Pero las nuevas líneas de ferrocarril lo llevaron al cierre tras solo 20 años de servicio. Las vías fueron retiradas dejando una cavidad vacía. La ciudad no tardó en olvidar este mundo subterráneo, hasta casi 100 años después, cuando Hitler inició sus ataques y el enorme hueco que había bajo las casas se convirtió en un superbúnker. Hay muchos escombros por aquí. Parecen barras o palos. Sí, este túnel estuvo ocupado durante la Segunda Guerra Mundial y se utilizó para diferentes cosas, incluido el almacenamiento de documentos importantes y también como refugio antiaéreo. En los años 40, la Segunda Guerra Mundial arrasaba Europa. Este túnel vacío de más de 800 metros, el tamaño de casi 10 campos de fútbol, se convirtió en el búnker perfecto para proteger a los ciudadanos de los bombardeos nazis. Hace 60 años, miles de personas aterrorizadas llenaban este lugar siempre que sonaba la sirena de un ataque aéreo. El mundo que dejaron atrás es nada menos que una ciudad subterránea. Duncan, ¿qué es esto? ¿Es algo para el ferrocarril? No lo es un aseo. ¿Un aseo? Eso es. ¿Te importa si lo uso? Necesito un momento. Esto es como los urinarios que hay en los estadios o algo así. No den portazos. No den portazos. ¿No debería golpearlo? Aquí hay otro banco. Veamos. Probablemente este fuera el de señoras. ¿El de señoras? Por supuesto, el váter de señoras presenta un mejor estado. Sí, probablemente lo cuidaban mejor. Mira eso. Las mujeres tenían instalaciones de lujo comparadas con las de los hombres. ¿No crees? Pero este superbúnker no solo protegía a las personas. Aún hay restos de archivadores, cables eléctricos y almacenes por todo el túnel. Durante la guerra, los funcionarios vieron la necesidad de contar con un almacén y les preocupaba perder información importante. Así que aquí abajo tenían almacenes con archivos. Una idea estupenda. Algunos funcionarios del gobierno incluso fueron destinados aquí abajo y formaron una pequeña comunidad. Eso se debe a que el riesgo de un bombardeo era muy real en este barrio. La aviación alemana intentaba bombardear los muelles, que están muy cerca de aquí, así que la gente de esta zona corría mucho peligro. No se conocen daños en el interior de este búnker.
y después de la guerra fue prácticamente olvidado. Hasta que alguien se dio cuenta de que la falta de luz lo hacía perfecto para cultivar champiñones. Así que en los años 60 y 70, esto estaba lleno de champiñones. Sí, el suelo del túnel era un campo de champiñones. Pero Scotland Street y su cultivo de champiñones se cerró para siempre a comienzos de la década de 1970, tras un robo en una de las estaciones de tren de la superficie. Los ladrones utilizaron el túnel para escapar de la policía. Bajaron hasta aquí y huyeron. Así que cerraron el túnel por motivos de seguridad. Es una pena. Sí, debió ser una pena para todos los amantes de los champiñones. Sellado y olvidado, este lugar se convirtió en un secreto que muy pocos conocen. Tanto que cuando se construyó un centro comercial en 1985, una viga atravesó el techo. Cuéntame qué sucedió. ¿Por qué esto está aquí? Esto lo construyeron porque dañaron el túnel. La única vez que fue dañado fue cuando lo atravesaron con vigas sin saberlo. El túnel fue reparado y la construcción del centro comercial continuó en la superficie. Ahora la gente que compra en él no tiene ni idea de lo que hay debajo. Tampoco los viajeros que corren hasta sus trenes. Tengo que coger un tren. ¿Podemos ir por ahí? Sí, echemos un vistazo. Vamos. Déjame ir delante. Se oyen los silbatos perfectamente. Cuidado, hay unos cables eléctricos en el suelo. Vale, intentaré no electrocutarme. Veo luz. La luz al final del túnel. Es la luz al final del túnel. Sí. Aquí está la estación de ferrocarril. Esta es la plataforma. ¿La gente que viaja en los trenes y usa la estación tiene idea de que esto existe? Creo que es el secreto mejor guardado de la estación. Nadie sabe que esto existe. Es un túnel construido para el transporte de mercancías que posteriormente se convirtió en un búnker que salvó muchas vidas. Esta maravilla de la ingeniería ha soportado la prueba del tiempo, y al estar 3 metros bajo tierra, es otro ejemplo del enorme mundo subterráneo de Edimburgo. La larga historia de Edimburgo está llena de vicios y corrupción. Desde calles subterráneas como Mary King's Close, donde miles de víctimas de la peste vivieron y murieron bajo tierra, hasta las cámaras de South Bridge, donde se ocultaban ladrones y destiladores clandestinos de whisky. El subsuelo de la ciudad es sórdido y oscuro. Pero hay un lugar olvidado en los suburbios de la ciudad cuyo pasado no tiene rival. Se dice que aquí se reunían masones, que se abrió un club de multimillonarios donde se celebraban rituales sexuales y que los caballeros templarios pudieron haber escondido el Santo Grial. El lugar se llama Gilmerton Cove y se encuentra bajo la pequeña ciudad minera de Watson, a solo 6 kilómetros del centro de Edimburgo. Aunque su misteriosa historia se remonta a varios cientos de años, se sabe muy poco. Pero yo encontré a una persona que podía mostrármelo. Hola, encantado de conocerte. Igualmente, ¿cómo estás? Muy bien. A solo 3 metros bajo las calles y debajo de un famoso local de apuestas, hay un conjunto de habitaciones excavadas en la roca con varios siglos de antigüedad. Ven, será mejor que te pongas un casco. Algunas de las puertas y los techos son muy bajos. Podrías golpearte la cabeza. Vale. Mel Johnson es experta en Gilmerton Cove y conoce todas las historias y leyendas de este lugar secreto. Watson es una ciudad minera, pero guarda algo especial bajo sus calles. Cuando el lugar fue excavado oficialmente en 2002, los expertos se quedaron impresionados. Había 7 salas subterráneas que estuvieron en uso hasta hace 225 años. Esto es Gilmerton Cove. Está muy bien cuidado. Esto es impresionante y solo he visto un poco. Esto es genial. Es bastante extraño, ¿no crees? No es lo que uno espera cuando baja. Es un sitio bastante singular. Pero lo que lo hacía aún más extraño era cómo fue construido. Fue excavado en el lecho de roca. Poco a poco fueron creando las habitaciones, los pasillos, los bancos, las mesas y las puertas. Todo ha sido excavado. Esto es para sentarse. Así es. ¿Puedo hacerlo? Parece que se va a romper. No, está bien. Vale, vamos a sentarnos en el banco. Mi banco de piedra caliza. Es genial. La versión oficial de la historia es que en 1719, este lugar
fue el hogar de un herrero llamado George Patterson, que decidió construir una casa subterránea en la que poder trabajar y vivir con su familia. Se dice que le llevó 5 años excavarla, pero hay quien dice que es demasiado elaborada para ser obra de un hombre. Está hecha en torno a un pasillo principal que se extiende unos 12 metros. Excavada en la piedra caliza, tiene 2 entradas y 6 habitaciones. Cada una de ellas está decorada con muebles también tallados en la roca. Ocupa una superficie de 92 metros cuadrados y está a 3 metros de profundidad. Tras la muerte de Patterson, la casa cayó en desuso. Fue entonces cuando se convirtió en un antro de vicio. Apartado de los ojos de la gente, era el lugar perfecto para todo tipo de actividades ilegales. Hay rumores de que se utilizó para destilar whisky ilegal y contrabando de mercancías, e incluso se dice que fue un club y un burdel subterráneo. Pero incluso más lascivo es el rumor de que este era el lugar de encuentro del infame club Hellfire. El club Hellfire era un club de caballeros famoso en el siglo XVIII. Sus miembros se reunían en secreto y se dice que celebraban desde orgías hasta reuniones satánicas en sus escondites subterráneos. Su lema era, haz lo que quieras, y Gilmerton Cove podría haber proporcionado la privacidad perfecta para ello. Hay muchos rumores sobre los usos que ha tenido este lugar. Se dice que fue un antro en el que se vendía alcohol ilegal y donde se celebraban rituales. También se dice que los Covenanters se reunían aquí. Pero los Covenanters existieron un siglo antes que el herrero Patterson, considerado el constructor de Gilmerton Cove. Eso significa que la historia de este lugar podría remontarse mucho más de lo que se piensa, hasta un momento especialmente sangriento de la historia de Escocia. El periodo fue llamado el Tiempo de las Matanzas y comenzó en 1638, cuando el rey de Escocia intentó atacar a la iglesia del país. Los escoceses se alzaron contra el rey y firmaron su versión de la Constitución llamada National Covenant o Pacto Nacional para confirmar su oposición al monarca, pero muy pocos fueron conscientes de que su firma podía llevarlos a la muerte. Los Covenanters perdieron sus casas, fueron perseguidos y torturados, condenados al exilio, vendidos como esclavos y miles de ellos fueron asesinados. A medida que el ejército del rey peinaba Escocia en busca de los Covenanters, muchos se ocultaron bajo tierra. ¿Qué es esto? Siempre se le ha llamado el cuenco de ponche. ¿El cuenco de ponche? Sí, es muy misterioso. No tiene ningún sentido. Y se han hecho muchos estudios para averiguarlo. No parece importante, pero este cuenco cavado en medio de la mesa recuerda a una pila bautismal. ¿Se arriesgaron los Covenanters a una muerte segura celebrando misa en esta misma habitación mientras el ejército del rey los buscaba en la superficie? ¿Fueron ellos quienes labraron estas habitaciones y no el herrero del pueblo? En 1897 se hicieron los primeros intentos de encontrar respuestas. Se inició una investigación exhaustiva con la idea de desvelar el misterio de este lugar. Descubrieron que su historia podría ser más antigua de lo que esperaban. Las marcas de cincel que hay en las paredes apuntaban a una forma más antigua y rudimentaria de excavar. Los expertos sugirieron que tiene casi 400 años de antigüedad. Este descubrimiento lo relacionaba con la época de los Covenanters, pero también se encontraron otras pistas que sugerían más preguntas que respuestas. Las habitaciones subterráneas están llenas de pintadas de todos los siglos, pero un símbolo se repite en varios lugares. Uno de los símbolos más interesantes de esta mesa es este. Representa el compás de los masones. Es cierto. Veo el compás perfectamente. El compás es uno de los símbolos más comunes de la francmasonería. Una hermandad secreta cuyos orígenes están rodeados de misterio. Pero antes de que surgieran logias en todo el mundo, ¿pudieron haberse reunido aquí los primeros masones? En 2002, las excavaciones revelaron otra pista que podría relacionar a los masones con este lugar. Una puerta secreta. En esta habitación hay un misterio. Justo aquí existe una entrada secreta, pero está bloqueada. Cuando se hicieron las excavaciones, los ingenieros dijeron que no podíamos mover nada, porque la calle está justo encima. ¿Justo encima? Sí. Así que si seguían excavando podría derrumbarse. Exactamente, y no nos dieron permiso para seguir. Así que no sabemos a dónde lleva esta puerta. Podría tener el techo bajo o llegar justo hasta debajo de la calle. Sí, podría llegar hasta la calle. Este túnel apunta hacia otro monumento histórico rodeado de misterio, la capilla de Roslin. Hay símbolos masónicos tallados en la piedra, igual que en Gilmerton. La calle podría hundirse si se continúa excavando.
Pero si Gilmerton y Roslin están conectados bajo tierra, podría ser el lugar en el que está enterrado el Santo Grial, traído hasta aquí por los famosos caballeros templarios. Los templarios eran una poderosa orden de cruzados cristianos disuelta en 1307, cuando el Papa acusó al gran maestre de herejía y lo quemó en la hoguera. Muchos caballeros huyeron a Escocia con sus tesoros y riquezas. Aquí estaban fuera del alcance del Papa y la Inquisición. ¿Pero qué sucedió con sus tesoros sagrados? Nadie lo sabe con seguridad, pero los rumores abundan y uno de ellos apunta a este túnel sellado que a su vez apunta a la capilla de Roslin. La capilla está a 11 kilómetros de Edimburgo y 8 kilómetros de Gilmerton Cove. Fue construida en 1446 y está llena de símbolos que la relacionan con los masones y la antigua orden de los caballeros templarios. Muchos creen que fue construida para proteger los tesoros de la orden, incluido el Santo Grial. ¿Podría ser Gilmerton Cove el lugar donde se oculta la mítica reliquia? ¿Qué mejor sitio para esconder algo que todo el mundo busca que una tranquila ciudad minera apartada de los ojos curiosos? Y la clave para callar esos rumores podría encontrarse justo detrás de este muro de escombros. No lo sabremos. Por el momento no es seguro seguir adelante. Es una lástima. Hoy nadie está seguro de para qué se usó Gilmerton Cove, pero descubrir las misteriosas pistas grabadas en los muros bajo un local de apuestas desata la imaginación de cualquiera. Y a pesar de que está prácticamente olvidado, Mel afirma que hay muchos motivos para mantener vivas esas historias. Edimburgo es famoso por sus sótanos y su ciudad subterránea. No hay nada parecido en todo el mundo. Esto es único. Y nadie sabe realmente cuál era su propósito. Desde historias de ladrones de cuerpos hasta sociedades secretas, desde obras maestras de la ingeniería que soportan la ciudad hasta joyas de la corona ocultas bajo tierra, el mundo subterráneo de Edimburgo ha tenido múltiples propósitos. Pero aquí abajo es difícil distinguir la ficción de la realidad. Y las únicas personas que podrían explicarlo, aquellas que vivieron en estas cámaras subterráneas, desaparecieron hace mucho tiempo. Y la mayoría se llevó el secreto a la tumba. Eso significa que los actuales habitantes de la ciudad tendrán que seguir excavando.